Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. A continuación, efectuaré la retroalimentación y explicación de la tercera parte de la guía de síntesis 2. Quedamos en los estereotipos, recursos e intencionalidad. Nos vamos a enfocar preferentemente a los estereotipos literarios. Y para ello vamos a trabajar, por ejemplo, con el texto 5, en donde lo vamos a leer y vamos a determinar luego a qué estereotipo se hace referencia. Dice, desde una princesa real a la hija de un pescador, ha recorrido mi amor toda la escala social. ¿Tenéis algo que tachar? Partid los días del año entre los que ahí encontréis, uno para enamorarlas, otro para conseguirlas, otro para abandonarlas, dos para sustituirlas y una hora para olvidarlas. Pero la verdad, a hablaros, pedir más no se me antoja porque, pues vais a casaros, mañana pienso quitaros a doña Ana de Pantoja. Este es un fragmento de Don Juan Tenorio, y aquí el nombre ya me lo está diciendo, ¿cierto? Don Juan, ¿ya? Por lo tanto, aborda a un personaje que es un seductor, porque acá está diciendo que su amor ha recorrido toda la escala social, por lo tanto, es un hombre que se enfoca en la búsqueda de su placer, de satisfacer sus deseos, bien, sin importarse o sin importarle el que dirán, ni la autoridad, ni incluso no le teme ni al mismo Dios. ¿Y qué pretende acá? ¿Ya? Él pretende quitarle a doña Ana de Pantoja a quien está conversando. Probablemente puede ser su amigo, por lo tanto es un hombre que se comporta de una forma bastante desleal. Veamos los estereotipos. En los estereotipos literarios, recordemos que eran aquellos personajes con conductas prefijadas y reiteradas en el tiempo que muchas veces corresponden a clichés o situaciones que son predecibles. Teníamos los femeninos, que eran aquellos que actuaban con sensibilidad, con pudor, con sumisión y tenían un rol más pasivo. En cambio, los masculinos antiguamente eran los que actuaban con razón, con frialdad, con más valentía, ¿cierto? Y a ellos se les asociaba el poder, la luz, por lo tanto con roles mucho más activos. Luego tenemos los estereotipos femeninos y los masculinos. Y en este caso, yo acabo de ayudarles en donde les he dicho que ese texto corresponde a un estereotipo de Don Juan o seductor porque se muestra como alguien promiscuo, que engaña, que seduce a las mujeres, que desafía la autoridad y, ojo, suele poseer linaje, familia adinerada. Ahora veamos los otros tipos de personajes. Por ejemplo, en los femeninos, nosotros vamos a encontrar mujeres angelicales cuando se retrata a alguien con belleza y lo más importante, de una forma mucho más ingenua, por lo tanto con ingenuidad. Tenemos también la mujer diabólica, que es lo contrario, aquella que se le retrata con fealdad, que se muestra como alguien ambiciosa, frívola y que solamente busca el beneficio económico. Y aquí nosotros vamos a incluir a las brujas, las mujeres malvadas que actúan con perfidia, con mucha crueldad, a las madrastras que se muestran muy egoístas ya que las mueve la ambición, las ansias de poder, y lo mismo las alcahuetas, que son mujeres que facilitan los encuentros amorosos, ya que son las típicas mujeres que hacen gancho, por así decirlo, mensajeras, pero para obtener un bien a cambio y este bien es económico. Muchas veces se muestran como mujeres ancianas. Luego tenemos la abnegada, que es aquella que no tiene vida propia, no tiene capacidad de decisión. Ejemplo, Penélope, Doña Jimena en la antigüedad. Doña Jimena era la esposa del Cid. Mujer idealizada, ahora es una mujer sublime que encarna el bien, la virtud, la sabiduría y el sentido de justicia. Al igual que la angelical, es hermosa. La diferencia es que esta es una mujer que al estar dotada de sabiduría se muestra como luz que ilumina el camino de los hombres y se muestra como una gran consejera. Por eso es alguien inalcanzable. Luego tenemos la mujer caballero, que es quien rompe con las reglas y cumple nuevos roles. Por ejemplo, ella trabaja, usa armas, pasa a ser independiente, culta. Y este se llama así porque antiguamente tuvo que emplear una armadura y hacerse pasar por un hombre para poder mostrarse, para poder mostrar de lo que ella era capaz y reivindicar así el rol de la mujer. Ejemplo, doña Inés de Suárez, que la teníamos en nuestra época de la conquista. Tenemos también otros personajes como Juana de Arco. Y si nos vamos un poquito más ya cercana a nuestra época, nos vamos a mediados de 1950, nos encontramos a la propia Gabriela Mistral, que es quien usaba pantalones, ¿cierto?
y trató de empoderarse, ya demostrar ahora otra faceta de la mujer, que la mujer también podía tomar, ¿cierto?, el control en la sociedad y también podía estar dependiente, ¿cierto?, de lo intelectual, ya no solamente depender de la casa, sino que también ya entregar sus conocimientos a otras áreas. Por lo tanto, es la mujer que tiende a usar pantalones, llevar una espada y es la que se asocia a la versión más actual que tenemos de mujer, ya que, repito, reivindica nuestro rol en la sociedad. La adúltera es una mujer infiel, anulada socialmente, de alma insatisfecha porque es aquella mujer que se casó y lamentablemente vive en un matrimonio infeliz, ya que este hombre, una vez que la obtuvo, la dejó como si fuese un objeto, como un mueble en la casa. Nunca más le tomó atención, nunca más ya buscó seguir atendiéndola como antes sí lo hacía. Dejó de darle flores, dejó de decirle palabras bonitas y por lo tanto ella de a poco se fue secando. ¿Y cómo se fue secando? Ya sin quererlo, sin buscarlo, a otro hombre entró en su vida y ella se acercó y tuvo relación y lamentablemente ya fue infiel. Seguimos con otros estereotipos, ahora los masculinos, y en los masculinos nosotros nos vamos a encontrar con el hechicero o mentor, que es quien posee sabiduría, maneja artes ocultas, tiene experiencia, por eso muchas veces también se le llama el sabio, bien, que es un hombre anciano que trabaja en las novelas de formación, por ejemplo. También lo vamos a ver como los magos, ¿cierto? Como Gandalf, ¿ya? O como otros hechiceros que actúan ya tanto al bien. Eso es lo importante porque son quienes actúan con sabiduría. Luego tenemos los héroes que aparecen en epopeyas, aparecen en obras que son épicas, en donde se narran las hazañas de ellos, ya con mucho heroísmo, ya que ellos tienen gran sentido del honor y la justicia. Suelen combatir con seres sobrenaturales, como por ejemplo combaten con los cíclopes, con las sirenas, entre otros seres mitológicos. Y lo más importante, su valentía, no nos olvidemos, ellos tienen un arete, ya una cualidad ya que los caracteriza. Por ejemplo, Aquiles, su arete, su cualidad que lo caracterizaba era su agilidad. A Ulises, la astucia, ya que él fue el gestor de del caballo de Troya. Y así a otros, como por ejemplo a Hércules, su gran fuerza y valentía. Seguimos con un caballero andante que pasa a ser, por ejemplo, un héroe moderno, ya que este hombre va a combatir pero contra mortales, contra seres de carne y hueso. Aparece en Cantares de Gesta, que son los textos medievales, como por ejemplo el Cantar del Mío Cid. Este pasa a ser un vasallo leal, criado en la corte, quien va a representar todos los valores de una nación y de una época. Por eso, repito, es un héroe realista, que aparece muchas veces en contextos de cruzadas, en donde ustedes saben que se combatía por la fe, ya los moros versus los cristianos. Y es obviamente un hombre que va a andar con armadura y es nombrado caballero andante por la orden de caballería. Luego tenemos el hombre que es romántico, que suele mostrarse como un hombre delgado, pálido, que viste con tonos oscuros y lo más importante, se caracteriza por su gran sensibilidad y melancolía. Lo importante en él es que muchas veces logra transgredir las normas y mostrar un espíritu rebelde, que pasan a ser los móviles de este ser. Aparece en la época del romanticismo, de allí su nombre. Algunos ejemplos son el pirata, el ladrón, el detective e incluso el vampiro. Una obra importante es Werther de Wolfgang von Goethe, que es un ícono ya que es un hombre que se enamora de su mejor amiga y no logra soportar que su amiga no sienta lo mismo por él y finalmente termina suicidándose. Otros estereotipos tenemos al caballero, que es aquel que protege a la dama, como padre, como esposo, y que simplemente se busca resguardar el sentido del honor. Por lo tanto, respeta este código. Tenemos después el galán, que es quien posee idealismo, generosidad. Es bien apuesto, ya posee linaje, pero se diferencia del Don Juan, ya que este no es promiscuo, el galán, sino que es quien se muestra como un hombre que seduce a la mujer, pero sí desea ya conquistarla para tener una vida con ella, no reemplazarla como la va a hacer el Don Juan. Ya el galán es un hombre que seduce a la mujer con flores, ya con chocolates, pero porque él la quiere obtener para sí, quiere tener una relación con ella en el tiempo. No así, repito, el Don Juan. Luego tenemos al rey, que es quien representa el orden social,
tiene sentido de la justicia, la equidad, ¿ya? Y por lo tanto está en la cúspide de la escala social. Seguimos con un cortesano que aparece en contextos de viaje o tertulia. Es un caballero que sabe de modales, ya es muy refinado. Luego tenemos el pícaro, muy conocido, es un joven instigado por el hambre que deambula de amo en amo, que lamentablemente ha quedado huérfano o desamparado y por ello tiene que tratar de sobrevivir. Él se muestra muchas veces pesimista, aunque solidario, carece de oficio permanente, por eso es que busca amo tras otro. Tiene tendencia al ocio y a vagabundear, ya que está en la calle y necesita ya mendigar a veces para poder comer. Luego tenemos el humanista, que es quien domina la cultura clásica, posee elegancia al hablar y escribir, de modales refinados, al igual que el cortesano, pero la diferencia es que este hombre humanista busca la belleza y la armonía. Ejemplo, tenemos a Leonardo da Vinci, que es un hombre que trata de aprovechar el tiempo al máximo y siempre buscando ya todo este sentido de belleza y armonía que se daba por un idealismo platónico. Bien, espero jóvenes que le haya quedado un poquito más claro. Ahora nos vamos a la guía, ¿cierto? En donde ustedes ya sabrán, tendrán que leer los otros textos y decir a cuál estereotipo corresponde y por qué. Luego, tienen que efectuar una reflexión personal y en esa reflexión tienen que decir de esos textos cuál es el estereotipo que ustedes encuentran que tiene una conducta más repudiable y rechazable en la sociedad. Y darme 3 argumentos para llegar finalmente a una producción textual en donde tienen que crear un microcuento, es decir, un cuento breve, ya aplicando los conocimientos que tienen de la lectura y por supuesto realizando un texto creativo. Primero, deberán utilizar un recurso narrativo y ojo, yo acá les pido que no sea tradicional, sino que ese recurso sea o paralelo o enmarcado, es decir, si es enmarcado, ustedes van a insertar una historia dentro de su historia principal o si es paralelo, ustedes van a enfocarse a 2 historias que van a estar en tiempos diferentes y también tienen argumentos diferentes y ojalá que al final exista una unión de estas historias. Luego, el protagonista debe corresponder, ojo, a un estereotipo literario. Ustedes tienen que fijarse en cuál le gustó más, ya a cuál quieren retratar a partir de las características que lo evidencian. Ejemplo, si ustedes se van a enfocar a un personaje que es un héroe, yo debo reconocerlo a partir de cómo éste se va a comportar, ¿ya? ¿A qué personas va a vencer, por ejemplo? ¿Cómo va a demostrar su valentía, su sentido del honor? ¿Ya? ¿Contra qué seres va a combatir? ¿Ya? Y estos seres con los que combate deben ser, ojalá también seres mitológicos, etcétera. Es decir, yo debo reconocer claramente el estereotipo del cual ustedes están trabajando. Luego tienen que incluir anacronías. Ojo, ya una analepsis y una prolepsis, es decir, una anacronía que vaya al pasado y otra que vaya al futuro. Un recuerdo y luego una anticipación. Bien, después sigo con que ustedes tienen que relacionar el tema con aspectos culturales, de experiencia personal, entre otros. Eso es algo que siempre se utiliza. Hasta utilizar recursos lingüísticos que organicen ideas, por ejemplo, conectores, también tienen que utilizar algún recurso enfático, en algún momento me van a reiterar un término que es muy importante y por eso, por ser relevante, ustedes me lo van a enfatizar. Y por último, el retórico, van a usar figuras retóricas en algún momento. Pueden utilizar las que más conocen, como la hipérbole, como el epíteto, como la anáfora, etcétera, la que ustedes quieran. Luego, estructurarlo en presentación, desarrollo, clímax y desenlace. Recordemos que el clímax es el momento de mayor intensidad y lo más importante, por último, la extensión, una plana a una plana y media del cuaderno. Ya no puede ser menos de una plana, ni tampoco puede ser más de una plana y media. Por favor, ceñirse a esa extensión. Y ojalá que los elementos que pedí, que son de la A la letra E, ustedes los tengan todos ya incluidos, subrayados, ¿bien? Y al final señalen sus nombres tal como lo coloqué yo acá. Ejemplo, ustedes hicieron un relato paralelo, me colocan A paralelo, en B me eligieron a una mujer diabólica, C escogieron una analepsis raconto y en prolepsis un flash forward, y D me hablaron acerca de la maldad, de la ambición, de la progresía y por último la E de los recursos cohesivos.
Espero haya quedado mucho más claro y nos vemos.